Sí. ¡Que se la saben, barrio! ¡Carteras y celulares! Andamos bien a gusto, papá. Kyle. Allá se la saben podcast. Cáiganle al Ya se la saben podcast. Aquí somos la casa de la buena música, la casa de los buenos músicos, la casa de las primicias. Y miren nomás qué lujazo nos estamos dando ahora. What a treat, man. I don't know what to tell you guys. You guys already know who I am. I go by the name of IM_Proto on all major social media outlets. And you can also follow us at Ya Se La Saben podcast. But what can I say, man? Every day we get better and better. Every day we have more and more opportunities. And today is not the exception, man. I'm telling you, it's not the exception. We have, I can't even tell you guys, man. Should I? I think I will. It's none other than Grupo 415 in the building. ¿Qué andamos? Representando a toda nuestra raza, viejones. I think you might have to get a little closer to the mic, man. I know you like to talk, man. I know you like to talk. You're going to have to get closer to the mic. Voy a repetir. Desde San Francisco, desde la Bahía, viejones, representando a toda nuestra raza plebada, así nomás. Desde San Francisco para el mundo. Ya se Así la nomás. saben. Ay, casi Ya se la saben. como el micro. Ahí. You got to get close, man. You got to get close. Así nomás. Así nomás quedó. Sí, nomás, viejo. A ver. ¿A quién tenemos aquí? Empezamos aquí. Yo soy bajista. Mi nombre es Alejandro. Alejandro. Simón. Okay. Do you have an AKA? No, creo que Alex. Me dicen ahí en el grupo Alex, nada más. Alex? Okay. I'm going to call you Alex Hiroshima because you got that anime going on. A ver, ¿qué más? My name, Fabián Ramírez, a.k.a. El Compa Ramírez. El Compa Ramírez. That's right. You're the lead singer. The lead singer, La Carita. La Carita. La Carita. And right to your left, to my right, you have none other than el famosísimo, ¿verdad? 415 Hell. ¿Qué pasa? Apenas me conoce mi mamá. Saludos, jefa. Apenas te conocen. No, acá el compa Geo, plebada, aquí andamos a la orden, viejones. Aquí, toda nuestra raza. Shai. Aquí requintista y compositor del grupo, plebada. Hoy no más. Así nomás. Así nomás quedó. And lastly, but not least, who do we got? My name's Zaid. Carlos. Me conocen me conocen por el compa Pales. Yo toco la armonía para el Grupo 415. La armonía. Hoy no más. Casi nada. So what's up, man? What's up, guys? I mean, it's an absolute pleasure to have you guys here. We could do this however you guys want. We could do it in Spanish. We could do it in English. We could do it in whatever you guys want. Pero la audiencia que nos sigue, que nos sigue escuchando, que nos apoya, they'll listen either way, especially when we have talent like this, when we have people amongst us that got the talent, that got the songs. No pressure. I want to let you guys know that we are the house of the exclusives. And right now, Cuerda Suprema has the record. So we'll see if we can break that record. Maybe. We'll see. I'm hoping for it. But let's kick it off, man. Tell me a little bit about you guys' selves. I mean, obviously the cliche question is, how did you guys meet, right? So how did you guys meet? How did you guys come about? I think Fabian can answer that. So, la historia acá empezó con, pues, Mario. Yo y Mario, we technically started the group together. Okay. Pues todo empezó por las redes sociales. Yo subía videos en Instagram y todo, y pues, neta, pues, se supone que era como solista. Okay. ¿Verdad? Pero estaba como perdido en la música yo. ¿Por qué? Porque no componía canciones ni nada. Y pues neta, no sabía si me iba a dedicar esto, lo de la música. ¿Por qué? Porque no hallaba las conexiones. Okay. Y pues así es, pues subía videos y todo. Ya luego, pues, la raza se empezó a dar a conocer así de About Myself. Ya luego Mario hit me up. Y así es como conocí al Mario, pues, porque me mandó un mensaje que quería empezar un grupo y ¿sabe qué? Yo al primero la andaba pensando porque
it's a big commitment, you know. Oh, for sure, for sure. Y pues, For sure, especially when it's something that you guys haven't done before, right? Yeah. I mean, it's something that people always say either you're born with it or you're born without it, right? But I'm a believer that you can, if you're born without it, you can I don't know, to a certain extent, nurture that desire and become what you envision, right? So for you guys, it sounds like it wasn't ever really in the plans, right? Like like music, it was just a bunch of homies, right? A bunch of homies just that had a conversation and said, you know what, fuck it, let's do it, right? yeah. Simón. So, Ya como tener esas ganas, pues, de hacer las cosas, pues, más que nada, así queríamos. Y pues sí, teníamos acá también otro compa, tenía que ir no sé si tengo que mirar esta cámara o aquí a los compas, pero aquí... A la que sea, aquí, aquí las dos. Ando así, a ver, dónde miro, no, pero es que yo cuando iba a la high school, pues ahí fue cuando empezó también el trip, porque yo tenía otro compita, ahí el compa Dani, shout out al compa Dani. Shout out. Un carnal, y estábamos en la high school, siempre tocábamos así, pero ya después pues salimos y ya cada quien su trip y ya luego pasó el tiempo y ya después fue como que tipo así de que, bro, pues nos juntamos y ya luego me dijo, bro, pues yo como he escuchado a este compita que era aquí el Fabián, de que subía videos cantando y así, y ya fue como, bro, pues hay que hacer como algo, ¿no? Entre todos juntos, y ya nos juntábamos, conectábamos, ese jaló otro compita en el bajo también, y ya pues fuimos ahí como tocando, practicando, y pues ya poco a poco como fuimos armando que show, pero en ese momento no era como que estábamos haciendo nuestras rolas o algo así, maybe cada quien escribía o tenía su propia perspectiva o idea sobre qué querían hacer, ¿sabes? Pero había como nada concreto, ¿sabes? Como algo grupal, pues, todavía. Sí, sí. Entonces ya, pues, pasó el tiempo, luego, pues, mi compita Dani, pues, ya se salió. Luego, pues, ¿sabes? Al final del día, pues, cada quien tiene como distintas visiones sobre uno que quiere hacer y, pues, al final se respetan, ¿no? Al final, pues, seguimos siendo carnales, ¿no? Al final del todo, ¿sabes? Eso es lo bueno, eso no cambia, pues. eso es lo bueno porque pueden cambiar muchas cosas. Pueden cambiar muchas cosas, pueden cambiar muchos elementos, pueden cambiar muchas visiones, pueden tener sus desacuerdos. You guys could disagree on certain things, you guys can agree on other things. But the beautiful thing is, at the end of the day, what brings you guys together is the music, right? What brings you guys together, besides the music, is the friendship, and obviously after that, the music. So speaking about the music, you guys are pretty fucking good. You guys are pretty fucking good. And so with knowing that, how do you approach everything that you guys do? I mean, I vision myself as a músico, and if I were a músico and I knew I was a shit, I would be a problem in these streets, man. I'm telling you, I would be a problem because I would be like, okay, cool, you make music, cool, but you ain't better than me, Right. So like, how do you guys approach the fact that you guys are good? You guys know you're good, but how do you maintain that humility? I feel like there's nothing wrong with thinking the way that you think, like, oh, I'm the shit and stuff like that, because at the end of the day, you do have to believe in yourself and invest in yourself. Right. And if you have that talent, you have that drive, then you have to just go with it. Like for me, I was with another group before them, and we had like a little fallout. And then one of the group members from that group, shout out Freddie, compa Freddie, he told me about them, and I went and tried out, and about a month, 2 later, I officially became a member in the group. So you guys, hold on, you guys have tryouts? Is that serious? so That was just for me, because they posted on their story que estaban buscando alguien para tocar la armonía. So I was just like, should I DM them? Should I not? Because I was kind of on the fence as, is this something that I really want to like put my all into? Right. But once I started working with the guys, I think the thing that I really like the most is that whatever project we're working on, whether it's a song, a podcast, a music video, we actually sit down and take the time to like really be creative and put out quality content. Like I'd rather put out quality work that we all like put our all into and actually thought through than just put out, like, for lack of a better word, it's like some bullshit. That's important, because a lot of groups and a lot of musicians out there, they feel like they need to put the content out because they have to put the content out. Yeah, right? no, we'd rather wait. Yeah. I'd rather wait however long it takes, as long as I know that at the end of it, the product is going to be well worth it.
like Duele, that was a super dope project that we really took our time on. Shout out Three Kings, shout out Fabian School, Marcus, all the people that Yeah, it was went a into big it. project. And a lot of people were actually badgering us in the comments and like fans and stuff like, drop it. But we're like, Yeah. dude, it needs to be perfect. Right. And, you know, I think it was worth it. Oh Personally. yeah. And for those of you guys out there in the crowd that are listening, that are following, that haven't heard them yet, I mean, you guys are in for a treat because I have right here the song that they're referring to, Duele, and trust me when I say it's an absolute banger. I'm gonna go ahead and play a piece for you guys, so check it out. It like I said, it's a banger. So if it's not on your playlist yet, it better be on your playlist. This is the song that they're referring to, Duele. Recuerdo cuando me escribías antes de ir a dormir, cuando por las noches me decías que te hacía feliz. Ahora ya ni sé qué es lo que ha sido de ti. Te extraño demasiado, los días se me van lento. Desde que ya no te veo perdí un sentimiento. Eras mi motivo para estar siempre contento. Cuando platicábamos me perdía en tu mirada. Nunca bastó una palabra cuando decía que te amaba. Me duele. Siempre confiaba en ti, te conté mis secretos. Hasta mis mayores miedos solo se ha vuelto cierto. Hoy nada siento. Duele más saber que ya no me quieres como te quisiera ver. No sé cómo te fallé si todo te entregué. Solo en ti nada más pensé. Quise amarte, quise cuidarte. Me dolió mucho enamorarme. Duele más saber. And that's just a little piece for you guys. That's just literally a little piece for you guys. I actually played a little bit more than I usually do because that song to me that's a banger, man. And right now I'm usually not the type of person that fucks with like the sad boy movement because I'm like I don't want to be sad, you know what I mean? Like I'm trying to be happy, but that song that's a good song, man. Talk to me about that song. How did that come about? No, pues pues esa fue una composición que pues a mí me tocó hacer, ¿no? Y alguien se pasó ahí de lanza. Pasaron de lanza. Y no, pues la neta, pues sabes, uno pues al final del día no tiene experiencias y cosas que a veces le suceden con personas, ¿no? Que a veces uno estima o quiere mucho, de cierta manera. Who broke my homie's heart? Who broke your heart, bro? I want to know. Hold on. Yo también quisiera saber. Hey, I think it's a story time. I want to know. Who broke his heart? A ver. Tú sabes. Mi tío. Tú No, tú sabes quién era. No, vamos a evitar nombre, pero pues, tú sabes qué show. Ay, no más. No, pues al final del día es como, pues aquí cada quien, pues, decidió acá tomar su... Bueno, no tan así, ¿no? Pero pues ahí, pues, nos mandaron a la chingada, pues. You about to cry, bro. Yeah. I can see it. No, pues, He's going through it. Duele. Es que duele. No, o sea, la neta fue, pues, no he entendido muy chido. Pues, al final fue como, no, pues, tú por tu lado, yo por el mío. Y yo, pues, ya, pues, no hay falla. Y ya, pues, el día... No, pero, carnal, la neta, como 2 días así más hizo fucking llorando así, la neta. Pero ya después, como 2 meses, ya todo chile, acá tranquilo. Pero, ¿sabes? Dato curioso. Esa rola la escribí antes de que terminara con esa persona. Presentías. Como 2 meses antes, pero ¿sabes cómo la escribí? Un día que tuvimos como una breve discusión acerca de nuestras cosas que nos pasaban así. Pues ese día estuve bien triste y llegué en la noche. Como yo viajaba hasta San Francisco, yo vivía en otra ciudad. Yo viajaba siempre como 1 hora a verla y regresaba así todos los días. Ese llegaba a mi casa como a las 2 de la mañana solo por irla a ver. Y como yo no tengo carro, me iba así en bar, ¿sabes? Y
Y la mamá diciéndote Hashtag que este no es humilde. hotel. Que Hashtag este no es humilde. hotel para que llegues No, cuando sí, quieras. sí, no, mi mamá sí me decía eso, pero fíjate su mamá, mi suegrita. Bueno, en ese... Ay, mi suegrita. Ya valió, madre. Ay, no, ay, ay. no, pero en ese tiempo, no, siempre era buena onda la señora, la neta, era como siempre decía, si ya es tarde, quédate, no hay falla y todo el rollo. Pero no, la neta, pues así, pues pasó y pues no hay falla. Pero Simón, esa canción luego la escribí cuando llegué a mi casa y ya salió en una noche y así en una noche la escribí, pues... Y pues ya después, pero pasó como un año, la tuvimos guardada como un año y medio, casi 2, la neta. Y ya después, pues cuando salió, recuerdo grabamos un audio en TikTok, en el TikTok de Fabián, así, acústico. Y la gente lo escuchó y ya fue como le empezó a gustar y pues ya ahí se... Es que es una buena rola, esa es la cosa. Todo, y pues ya fue como se conectó. Esa rola es una buena rola porque it's catchy, you know what I mean? It's catchy. It sounds good. The way that you guys put it together was awesome. I liked the obviously the message. Unfortunately, you went through it to deliver those lyrics, man. But it's a good song. So I mean, how has that song traveled for you guys? Is that the song that put you guys on the map, or what do you think about it? So honestly, tenemos la canción de Me Muero por Tenerte. Sí. I honestly think that's what opened doors for us. Okay. I feel like más personas nos andaba conociendo por Me Muero por Tenerte, pero igual había un tiempo que paramos de sacar música por un rato. Sí. Y ya luego tenemos más canciones por ahí, pero estaba la de Duele. And personally, I thought that song could have got us at that max level. Okay. And how did you guys? So when you guys dropped Duele, for example, Right. when you guys dropped that, did you guys have like a plan to release more right after? Was that a plan to like make that a single? Like what was the thought process behind that? So we made it a single. Honestly, duró. It was. Era puro tiempo, you know, because it was a process, you know. Pues lo del video tomó tiempo. A mí me duré 3 meses para terminar las voces para esa rola. Oh wow! I'm gonna tell you something about Fabian. Fabian is the most picky person Yeah. you will ever like. There could be absolutely nothing wrong with the song, and he will make us re-record it for like 4 hours for like one letter. But that's But I like that. But the beauty to that, man, the beauty to that is the fact that I haven't heard a song that you guys have released that doesn't sound ready to go. Like there's not been a song, because like there's other songs out there, even from big names, that I hear that like they bring out and they sound good, but como que le falta aquí, le falta allá. And for you guys, I haven't heard a single flaw, I guess, if you want to call it that, in your guys' recording. So that's a good trait. Appreciate that. But at the same time, it It could be a fault. Yeah. It could be a fall. Go ahead. Pero yo como vocalista, yo sé... Es que soy bien picky porque I feel like I could do better, you know? Right. A veces me sale y la escucho y todo y... Entonces digo, no, me puede salir mejor. Sí, me sí, puede sí. salir mejor. Y no es que sea delicado, pero es que digo, pues estos se rifan escribiendo las canciones. Yo de mi parte, tiene que salir chingón mi voz Sí, man. para estas canciones. ¿Por qué? Porque si haces todo de prisas, no va a salir bien, ¿sabes? Y yo pues ya conozco cómo canto y yo sé cuando pues me sale bien las cosas o no. Y cuando hay una cosita o algo, I know my errors, you know? Right. Pero I like to do everything with patience. Es como dice mi papá, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, no lo hagas. Because like You know? a veces también like we'll be recording and stuff, and like I think this happens to a lot of artists. Like you just get a roadblock. Like, Right. Ya tienes la canción, pero le faltaba una cosa, and you're sitting there 1 hora, 2 horas, 3 días, una semana, and you can't think of nothing. So sometimes it's okay to like push it to the side, give it a break, y luego regresas después de un rato y dices, oh, ¿sabes qué? Tengo esa idea, podemos meter eso y eso y la otra, and that's it, you know. But sometimes like the creativity just doesn't come on the spot. Like sometimes it'll be like, I think this is for all of us, like 2 in the morning, 3 in the morning, 4 in the morning, y ya te llega una idea y dices, shit, dude, I gotta record this shit right now. Yeah. Ya, cabrón, ya tiraste la mamá, ya sé, cabrón. Ladies and gentlemen, that's 415 Hell. Pero
sí es una de las ventajas de grabar en nuestro estudio. Bueno, Ay, güey, hasta que hablas, güey. sé. Hasta que dices algo. Andaba muy serio, salí del jale, ando cansadón, pero aquí andamos, echándole ganas. Pero sí, tenemos el estudio ahí en casa de Hell, ahí es donde grabamos todo, donde componemos, donde grabamos, donde hacemos casi todo lo que tenemos que hacer en respecto a la música y en otras cosas también ahí cotorreamos y de todo. Pero sí nos ayuda mucho eso de tener la oportunidad de que si no quedó bien, volver a regrabar y Sí. ya sea desde toda la noche hasta el siguiente día, no importa, porque de primero sí iniciamos pagando en estudios más profesionales con mejor equipo, pero sí era como ya te queda media hora, dale prisa porque ya sigue este vato. Pero esa es la cosa que mucha gente piensa que se necesita un estudio de grabación profesional, acá bien todo, pero al fin de cuentas, el que quiere puede. Yeah. El que quiere puede con lo que tenga. La neta, bro, cuando yo empecé así como a empezar a grabar, porque yo soy el que, básicamente soy, se puede decir así de cierta manera, soy como el ingeniero ahí pues en el grupo, pues soy el que captura siempre y todo el rollo y igual como doy como la visión como en los mixes o las maquetas que hacemos como tipo como cuál es nuestra visión en la canción, ya después como para mandarlo al ingeniero ya de audio que realmente lo hace, pues ya ve como como básicamente la idea que tenemos y así. Pero no, la neta, yo cuando empecé a grabar grababa así en el baño, recuerdo yo antes cuando vivía en San Francisco. Sí, me recuerdo cuando Grababa así, ya estaba, vivía así en un estudio, bro, y hacía medianoche grabando así en el baño con un programa ahí todo ahí, pues que Todo. no estaba muy chido, pues, pero Ahí todo. un censurado, ¿no? No, pero no estaba muy placa, pero pues ya después, pues siempre fue algo que me gustó y ya después pues fui aprendiendo más, pues luego dije, pues al final es como nunca vas a estar a gusto si lo haces tú, ¿sabes? Como siempre prefieres como hacer las cosas bien para que te guste. Una de las cosas que se pueden hacer, pues obviamente grabar en la casa, tener todo grabado, hacer lo mejor que se puede y luego mandarla para que la mastericen. Simón, You know? you don't need a lot of money. Like, I don't know, like a lot of, if you literally have an iPad, computer, whatever, even an iPhone, and you can get GarageBand and you can literally buy a little interface for like $30-40 and a couple cables, right. like you can make a song. Like, there's a lot of artists that think like you need to like do all this and that and other, and that's cool, but if you're just starting, you need to recognize you're just starting. Si escuchas los primeros álbums de Junior H, not to like, I don't know obviously how they were recorded, Sad boy. but if you listen to a lot of people's like first releases and stuff, it's not like the best quality, like, Right. But if you have that passion, do it, just do it. Like, you don't need to be waiting for nothing. And with the way that you guys write the song, well, hell, Yeah. I want to say, I hope you don't go through it again, but I kind of do, man, because when you go through it, man, that's when the lyrics come out. Ya andamos en eso, plebada. Yeah. It's No, like- pero Simón, nomás para recalcarle el otro punto, pero también, plebada, otro consejo así nomás. Es como no se crean, plebe, de que pueden como, o sea, todos podemos comprar equipo y decir como tenemos el estudio en la casa, pero es mejor también invertir en un buen equipo, viejo, porque la neta eso te hace un gran paro, porque créeme, todas las grabaciones que hemos tumbado y todo ese rollo, la neta es como gracias a Dios, pues han salido bien y pues se escuchan bien dentro del rating, ¿no? De lo que viene siendo. La de Duele, ¿esa la grabaron en casa o la grabaron? Ahí en studio. mi sala, carnal, así, ¿no? Enfrente de la compu, el micro, pero pues un micro aquí placosón, la neta. Y ya pues la interfaz y ahí nada más ahí también capturando bien y todo ese rollo. También capturar es muy importante, también no grabar a lo loco también. ¿Y quién la masterizó? Eso ya se la mandamos a un compita que se llama David, que aquí el Fabián hizo el conecte con el compita ahí. Shout out al compa David también. Shout out, compa David. Él es nuestro ingeniero ahorita. Últimamente hemos estado trabajando macizo con él varias canciones y pues esperamos seguir trabajando con él todavía. Y ahí did the mix and master de Duele y Verte Volver. Okay. Y Con la Víctor. nueva también. Y que la salió. nueva igual, la de Pendejo por ti con los de Pecado Fino. La de Pendejo por ti, esa le acaban de hacer video. Yes, Hey, sir. esa. Yes, sir. You guys went to LA for that, no? Sí, ahí anduvimos en Los Ángeles y ahí tumbamos el video con los compas de Pecado Fino. Pecado Fino. Yeah. No, that's sick. La de Pendejo por ti. That's another banger. That's another banger that you guys have. I mean, do you, at this point, I kind of want to know, I'm kind of curious. Do you guys have any songs that aren't bangers? Any songs that aren't bangers? I mean, everything that you guys have put out so far has been a hit, I think.
I mean, I don't know about other people's opinions, but like, como en la computadora del Mario y también del Alex y la mía, like, I have so many songs and they have so many songs just like recorded and then just, like whatever, you know, they just never get released and whatever. But that's just more like personal preference type stuff. Preference type thing. But then like... O proyectos que trabajamos y todo el rollo así. Pero igual la canción de Pendejo por ti, esa es la composición del carnal del compa Chuy. Compa Chuy. Ahí de porte fino ahí. Se rifó el viejón, pero igual ahí... Pecado fino, cabrón. ¿Qué? Porte vino, dijiste. Pecado fino, pecado mijo. fino. No, ya Pecado quedó fino, mal. no nomás. Ay, madre. Corta esta. Sí. No, pero... Un, dos, tres. No, pero ahí saludos al carnal del compa Chuy ahí de Pecado Fino, que se Todos los rifó compas de con la Pecado Fino. composición ahí hasta La Vega, los viejones, pero ahí se hizo. Pero Simón, ahí tenemos siempre así como composiciones que siempre trabajamos y hacemos, pero es como... No es que, ¿sabes? Como todo sea malo, es como ningún proyecto es malo, ninguna canción es malo, es como siempre se están trabajando para al final del día, ¿sabes? Como llegar a su... Que llegue a su mejor top, ¿sabes? Como ese es el sentido de producir también. Es como no solamente grabarlo y ya ahí se queda, no es llevarlo a su máximo nivel, ¿sabes? Se quedan como maquetas casi. Exactamente, ya, no dejarlo así, llevarlo a su máximo nivel en temas de producción y que todo quede bien, ¿sabes? Para que se lo puedas presentar a tu público, porque al final del día es como si la gente ya te está esperando con algo que tú ya lo sacaste, como este proyecto de Duele, es como les tenemos que seguir dando expectativas inclusive hasta más de eso, ¿sabes? No quedarnos conformes con lo que ya hemos hecho, sino inclusive aspirar hasta llegar a más, ¿sabes? Porque en neta ese sentido, sí ya. tenemos un álbum ahí. Como la cantidad de canciones que tenemos ahí, sí tenemos álbum y hasta quizás Dos. Fácil, ¿verdad? bro, fácil un álbum, fácil, ya, fácil. fácil. Nomás que pues sí, son proyectos que se quedan y ya luego en otro tiempo los checamos otra vez y grabamos otra vez de nuevo. Porque siempre grabamos la maqueta primero. Sí. Para dar una idea. Ya sabes, pues se queda como un rough draft. Ya luego cuando estamos listos, ya le echamos putazo y terminamos la canción. Now, hablando de las canciones que tienen, sobre las canciones que ya han sacado, it sounds like you guys are identifying your guys' self with a specific sound. Is that the sound that you guys are going for? Is there like differences? Like what when people think Grupo 415, what should they think? Like what should be the identifying factor for you guys? Yo digo, pues el estilo ya está ahí, ¿sabes? Pues Desamor, romántica. Pero... Es como nuestro estilo, ¿sabes? Pero hay algo de nuestra música que it pops up a lot. Yeah. Right. I think a lot of us are influenced by different music and artists too. I mean, claro que like we've been inspired by people like Iván Cornejo, Eslabón Armado, a lot of these people, but al final del día tu música y tu grupo también tiene que tener su propio toque. You know, you have to be different and stand out from the rest. ¿Y cuál es el toque del Grupo 415? So, I mean, like, for musicians out there that will listen to our songs and kind of analyze chord progressions, the requintos, solos, like some of the solo work that Alex does in the electric guitar on some of our unreleased stuff, and even on our release stuff, I know for me personally and Alex, like he listens to rock, old rock. I listen to a lot of different music, indie music, rock music. I started with rock music before I even got into regional. So I felt like bringing some aspects of that and just learning to always grow as a musician will keep the ball rolling, you know, because otherwise you just stay stagnant and then everybody kind of has the same sounding songs and it's just like, you don't want to copy and paste shit, even though it's different lyrics and a different group, it's still copy and paste. And you draw a lot of inspiration from a lot of different sounds, right? Yeah, like definitely. a lot of inspiration. Yeah. Like Regional Mexicano obviously is what it is, but that doesn't mean that you can't have a little touch of, you know, Definitely. like R&B from Of some, course. you know, English And I think that's song. what's dope about regional ahorita es que no más de nosotros, pero hay mucha gente que están experimentando con different sounds, different vibes, different, you know, and I think that's dope about regional. Like, it's not sticking to like one concrete like face anymore. How long do you think it's going to be until we see a Regional T-Pain? Ahí viene el próximo disco del Mario. My boy Hell's going to come out with the autotune. Me lo voy a acabar, cabrón. So
Entonces tienen bastante música que no han sacado. Tienen bastante música que ahí la tienen guardadita. Yeah. So we're just waiting. Ahí está la música. Estamos esperando el perfecto momento para sacarla. Yeah. What determines that? How do you know it's the perfect moment? Pues ahorita I think a lot of what stops us sometimes from releasing too is because el Mario trabaja en la noche, Yeah. el Fabián tiene escuela, el Ale también trabaja, yo trabajo, So yo our también tengo schedules are escuela. all over the So it's just place. all over the place. And not only that, like I was saying, like when we want to put our all into a project, sometimes the funds just aren't there. Like, so the funds aren't there. We don't have time to like meet together, practice. And I think that stumps us sometimes. Man, that's what you got PTO for, man. Sheesh, I wish. Cash in on that I need to PTO. call my tío and be like, hey, Dile. Tío. Hey. give me a bonus or something. Hey, from Ya Se La Saben podcast to the Tío, make sure you get this man a bonus. And some PTO, some paid time off. Well deserved. al tío. Saludos pa'l tío, yeah. So, what's on the radar for you guys? You guys just did that with Pecado Fino, right? Right. What's on the radar for you guys? What can people expect? Just know that these upcoming projects, I feel like we have that talent, and I feel like people still hasn't seen the best from us. Yeah. Right. Porque entre nosotros nos decimos, nosotros tenemos el talento. Nosotros sabemos que estamos para llegar lejos, ¿sabes? Pero como todo toma su tiempo. Sí. Y yeah, I mean, we don't rush things like that. Nos gusta No, y igual con estos nuevos proyectos que se vienen también decir a la gente que... No decir que van a ver una nueva faceta de Grupo 415 porque nosotros nunca vamos a dejar nuestra línea, pues lo que es lo romántico y lo triste, pero sí van a ver como algo que no se esperan, pues, de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, la verdad. porque lo de desamor es lo que nos ha ido muy bien. Yeah. Pues ahí tenemos Pero proyectos. pues, no porque nos vayas bien, ¿sabes? Como en todo eso, nada más nos quedamos ahí, ¿no? Siempre, Sí, siempre queremos demostrar que si son corridos, la vamos a romper en corridos. Que si va a ser una romántica, la rompemos también. Si va a ser una triste, la vamos a romper ahí, ¿sabes? Como también siempre intentar como en cada aspecto poderlo hacer de la mejor manera. So, like I told you guys earlier, man, this is the house of the good music, the house of the good artists, and the house of the exclusives. You guys are telling me all of this. You guys are doing all of that big talk, right? All of that big talk saying que tienen y que tienen y que tienen. At the beginning of the show, I said, somos la casa de las exclusivas. ¿Tienen exclusivas? Claro, viejo. ¿Tienen exclusivas que van a tirar aquí? Venimos preparados ya para eso. Ya se la saben. Ya se la saben podcast. I just want to, I say this all the time, but I'm going to go ahead and say it again. What other podcast in the Bay Area is doing it like this podcast, man? I mean, I'm just putting it out there. What other podcast is doing it like us? We're bringing you guys the best talent that the Bay has. We're bringing you guys exclusives, shining a light on the talent that we have here. And like I said, this is no exception. Grupo 415 is ready to drop some exclusives. So let's see what you guys got. Let's do it. Let's do it. Porque me enamoras. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué esperas para venirme a buscar de nuevo? Sé que extrañas demasiado mis besos, que como yo nadie te supo amar. Sé que me extrañas, baby. De las rolitas para que lo esperen, mi raza. Pura música exclusiva. ¿Qué esperas para venirme a buscar de nuevo? Sé que extrañas demasiado mis besos, que como yo nadie te supo amar. Me extrañas, se te nota demasiado en la cara. ¿Pa' qué te haces a nadie engañas? Te duele que ya no me veas más. Nadie te obligó a
Pensaba que solo jugarás con mi corazón. Probaste nuevos labios cuando aún estaba yo. No pintes miles cosas que eso nunca pasó. Tu número borré, todos nuestros recuerdos también olvidé. Nuestras fotos ya tampoco ni están en mi cel. Me duele pero ni modo, ¿qué le voy a hacer? Tú fuiste quien echó todo a perder. Tú fuiste quien echó todo a perder, baby. Andamos en vivos con los compas de Ya Se La Saben. That's right. Y nosotros somos Grupo 415, straight from the Bay. Sheesh. Ya se la saben, raza, ya se la saben. I can't even tell you guys, man. So what did you guys just drop? Were those two exclusives? Were those some primicias? Never before? Never before. Never before? Exclusive. Tan y están grabadas. Tan ¿Me exclusivas. enamoras? Perdón Still por not las recorded. fallas privadas. Esas las tienen guardaditas. Yeah. Yeah. ¿Me enamoras? Ya We tiene- still haven't started yet on recording that song. ¿Me extrañas? Ahí tenemos varias maquetas, ¿no? De Me extrañas, pero Different versions. But diferentes tonos y todo, pero... Creo que Me Enamoras es de las primeras que compuso aquí mi compa 415 Hell. Ah, también, sí, ahí también. De las composiciones también esa Me enamoras y Me extrañas también ahí. So you're just one of those certified lover boys, right? No, sí, no, también acá el compa Ale se refa o sea, todos, ¿sabes? Como al momento de escribir, todos escribimos y brindamos ideas, pero pues al final todos decidimos como, pues esta placa, esta podemos trabajarla más y así. Pero entre todos decidimos así, pero también acá, casi entre la mayoría de las rolas, es entre él y yo, casi, Sí. las que damos y así. that was a political way of saying yes. Yeah, yeah. Basically, like, yeah. So, las tienen guardadas. Can the fans expect that, coming up? Do you guys, are you guys still going to be like touching them up a little bit more, or what does that look like? So they'll probably get touched up. Me Extrañas definitely still has a lot of work to be done on it, but there should be a couple projects coming out, hopefully Primero Dios before the year ends, but next year with the album Primero Dios también, there's going to be a lot of good stuff coming next year. Okay, Next okay. year we're trying to drop all that heat. Pero este año todavía 2 canciones más van a salir en este año. Dos canciones. Yeah. A finales de noviembre y otra en diciembre, yo creo ya. Primero Dios, yeah. Okay. Regalo de Navidad. Okay, okay. A little Christmas gift for everybody out there. Now, I'm gonna get down to a question that I like to ask a lot of the groups that come here. If you guys had it your way, if you guys could do, whatever you guys wanted to in the music business, and it came down to signing with somebody, who would it be and why? Damn. That's Damn. crazy. If today, like, or tomorrow, you get a call and they say, you know what, we want to sign you guys, and the contract looks right, the terms and conditions look right, who would you guys go with? Yo la neta, pues... O sea, si fueran así, o sea, yo sé que existen varios, pero no sé, yo la pensaría así. O sea, si llegaran así como ofertas y todo eso. O sea, por mi parte, o sea, mi personal, sí, yo diría así como... No sé, pensaría mucho, pues, o sea, como ese show, pues, así, ¿sabes? Es que creo que Para aquí decidir, todos- pues, tomar una buena decisión, pues, más que nada. No, Creo no aquí- nada más irme así, ¿sabes? Como tomar ¿Seguro? la decisión perfecta para mí, también para la persona que se quede interesada en nuestro proyecto, Yeah. cualquier cosa. Y que todo quede chingón en ambas partes. Pues, Sí, que sí, se haga sí. bien. Pero creo que todos aquí tenemos la misma mentalidad de que no es tanto el nombre, así sea una empresa grande, súper grande, así puede ser una empresa que va comenzando, pero más que nada la atención que nos brinden ahí, que siempre estén atentos, que si tenemos que grabar algo, pues esté la disponibilidad rápido. Sí. Porque luego nos ha pasado o hemos escuchado de otros artistas de que ya queremos soltar el álbum, pero nos dan puras pausas y no podemos y
Como que el álbum es de ustedes, trabajado por ustedes, pero última hora, the people that decide are the ones that technically sort of kind of own the album, and like you guys want to drop it, but they don't want to drop it type deal. Yeah. Así pasa mucho. So open to anybody and everybody, as long as it makes sense for both sides. That's what I'm gathering. Yeah. Simón. Con que funcione. Just trying to be consistent, you know, y que la atención esté a nuestro favor. No, for sure, definitely. Now, when you guys when you closing out the year, you guys are talking about obviously bringing out those 2 songs as a gift, right? Yeah. As a gift. What happens after that? What happens after those songs drop? Because right now we live in a time where people's attention spans are so short. Very short. You know, and if you drop some heat, which you guys have, right? They're gonna be like, okay, these are cool. Like they're gonna be played, but then they're gonna want more. And especially from a group like you guys have a lot to give, and you guys sound really, really, really good. I can see the chemistry, I can hear it, but EPs, album, what are you guys looking at? For sure, thinking about an album. Yeah. Yo digo que pues ya es tiempo igual, creo que la gente igual se merece y pues para que vean pues, lo que tenemos. Yeah. Y pues de las canciones que no hemos sacado, pues queremos mostrarle lo mejor y la mejor calidad para toda la... I think part of the reason too that we've been putting off some things is because there's been certain things happening within the group, gracias a Dios, certain opportunities. I'm not going to speak too much on that, but we want to see maybe if some opportunities play out, some don't. So I think it's more of just like a timing thing. Like whenever those opportunities come or don't come and we make that decision, then it'll be like next day we'll get to work. One of the cool things that I see about you guys, man, is no están like you guys don't have the mentality that you guys have to drop just because you have to drop. You guys are taking your time. You guys are patient. You guys seem to have, there's a lot of synchrony between you guys. Like you guys all are on the same page. Right. Muchos grupos suenan bien, tocan a toda madre, pero por ahí hay diferencias aquí, allá, and sometimes that can be detrimental to the success of the group. You guys seem to all be on the same page. You guys seem to take your time, calculate it. I like that, I like that. Not to throw hate at anybody whatsoever, but I feel like there's a culture now in this kind of music where it's like everybody wants to be center of attention, 1, and 2, that everybody is almost like for hire. Right. Like nobody wants to just sit down concrete, like this is my group and whatever. And I feel like the reason we have the chemistry that we have is because before everything, we're all super good friends. Yeah. Like we don't just meet to gig or just meet to record and do business. Like we'll go out and hang out. We'll talk about personal things, come to each other for advice. He needs advice. I need advice. Like I think building a bond like that will carry itself over into reflecting how the music sounds and the chemistry of the music and be able to collaborate on ideas. And I think you hear that a lot. Yeah. You hear that a lot with the way that you guys play. Yeah, porque I see this as family, Yeah. Somos más que un grupo. I think somos familia, and it's always important to have that connection with everyone, you know. Yeah. Y pues somos familia, somos compas y pues por eso you always have to have a good connection with every músico, Yeah. Like entre el grupo, it's always important. Yeah. Igual para que so the relationship could be like good, Yeah, pero hasta en las mejores familias, there's disagreements, Definitely, yeah, for sure. And we have our disagreements. No, sí, luego nos agarramos a madrazo, la neta. Sí. I'll referee that, man. I'll ref that. We're all scared of him. Yeah, I'm scared of him too. Ya vete de mi casa. Ahorita mismo te voy a dar. Con ese nombre. Luego se enoja el Mario y dice que va a borrar las sesiones. Una vez que estábamos en la noche grabando, no me acuerdo qué te grabé bailando, así que estaba así bailando así bien chistoso y yo le dije, bueno, voy a hacer, y me subió el maldito perro y ya luego le dije, güey, al chile borra esa madre, güey, si no va a valer verga. Le dije, y me dijo, ¿cómo que va a valer? No, voy a borrar esta madre, güey. La de Duele, la de Duele. La ibas a borrar. Sí, la iba a borrar, güey. Iba decidido, güey. Estuvimos grabándola como una semana, casi como un mes, la neta, pero ya que había quedado perra.
Y ya le dije, güey, la neta, a mí me vale verga. Le dije yo, por mí la grabo mañana otra vez. Si me sale bien, chido. Y si no, me vale mal. Le dije. Si no borras, no, güey, ya. Sí. Toxic. Así me gusta. Mañana subo el video otra vez. O no más. O Ahí no lo más. tengo guardado todavía. Y por ahí ya habías dejado cómo te dieron o cómo salió el nombre 415 Hell, pero esta parte no la dijiste. Esta parte no la contaste, güey. Para mí, creo que this is what gave you the name 415 Hell, man. Because cuando te emputas... No, la neta. No, al chile, eso sí, la neta, eso que dices es muy cierto. Yo puedo ser una persona muy tranquila y ellos lo pueden ver. Yo soy una persona muy tranquila, muy alegre y todo. Y rara vez a mí me llegas a ver enojado, ¿sí o no? Rara vez. No. Este Mario siempre se enoja conmigo. No, rara vez o sea, yo me llego El a más ver enojón enojado. aquí es el Pales. Se enoja de cualquier cosita. Eso no lo veo. I can't see that. Créemelo. They mistake it because sometimes like when I'm like focused and serious and like want to knock it out, it's like let's do this. Yeah, I mean, business is business, right? You got to get down to it. Es mentira. Yeah. You got to get down to it sometimes. But again, that's a beautiful thing. As you guys see, you know, there's disagreements with anybody and everybody, right? But the beautiful thing is you guys all collectively come back together and you guys understand that, you know, it's bigger than just individualities. And that's one of those things that I see a lot in your group is, you know, there's a focus and an emphasis on everybody, you know, individually, like amongst you guys, but then collectively you guys learn to like put those individualities to the side for the betterment of the group. Yeah. And that's beautiful. I wish the Bay Area in general was like that because we were talking before the show officially started and we all agree that the Bay Area has way too much talent and we're tired of being the melting pot for people to pick and choose the pieces that they find fit and get the credit for it. The Bay Area deserves the credit. And I think that you guys are one of those groups that are definitely going to put the Bay Area back on the map in the best way possible because you guys, like I said, man, you guys have a lot of talent. And again, it's beautiful to see that you guys have you guys' little disagreements too, man. I think that adds a human side to the group because the fans, they only see the image. They don't see the behind the scenes, you know? Man, I feel like that's with most artists. You don't see the behind the scenes, but at the end of the day, like whoever is watching this, whether you're in a group, you're not in a group, you want to be in a group, you make music, you don't make music. Like at the end of the day, we're all regular kids, and like we're just trying to do something that we love. You feel me? And like anybody that's watching this, you could do it too. Like, Es como... Si nosotros lo hicimos, tú también lo puedes hacer, amigo, que lo está viendo ahí. Así que póngase trucha. El vato en la cárcel. Bueno, primero salga del bote y ya. Cumples tu sueño, mi viejo. And you guys better take that advice because it's coming from el más enojón del grupo. And for him to say something like that, you know, he ain't... Si te contara para este güey, le conté. Sí, cuéntalo. Que lo cuente. ¿Qué? Mira, mira, en este trip cuando fuimos a LA, vaya. ¿Qué? Bro, like, fuck, like, no mames, güey. Güey, esta es la persona más intolerante, güey, que es para manejar, carnal, la neta. Este güey ve una viejilla ahí apenas. What the fuck? ¿Qué está haciendo ahí enfrente? No, muévese. sí, no. Y pobre señora ahí apenas moviéndose ahí. ¿Qué hace ahí? No se tiene que estar. Y es como, güey, pobre señora, güey, déjale que I have a pet peeve, bro. Like if you're going in the far left lane, like we're not doing 60 miles an hour. Like, That's true. Like move. That's true. You feel me? Like That's true, man. I agree with that. Man. Sometimes at the topan, like for me, it's worse when like you're moving, man. You're moving, and then out of nowhere, and it's always a Prius. It's always a fucking Prius, bro. They always Tesla. Bro, they go right in. right in. And then they start braking. Yes. There's no one in front of them. Like, Yes. dog, like what's going on here? Yes. No, I agree with you, man. I agree with you 100%. I'm not trying to do illegal speeds out there. Like I'm not gonna say that on camera, but like I mean, we know what it is. We know what it is. We know what it is, man. We got somewhere to be, and we got to get there at the time that we got to get there. Hicimos 2 horas de aquí a LA, ya 2 horas. Wow, fueron volando, güey. Damn, fueron volando. Speaking of getting places, man, and making sure we get to where we want to get to, you know, you guys had a beginning as friends. You guys have a reality right now as more than friends, right? A family, a group. Where do you guys see yourself 5, 10, 15 years down the road? Damn. Coachella.
Like no cap, Coachella. like on stage with the same dudes. Like You know I'm the king of Coachella, right? as You know I'm the king of Coachella, man. I've been to Coachella for like what 12, 13, 14 years straight. I've never been to Coachella. We've never been to Coachella. Oh man, you gotta be you gotta be ready for it. I got family that lives in Indio, California. I think that's nearby, That's exactly where it's at. right? The festival's right there. Okay. No he ido ni al Pal Norte, ¿da? Coachella. No ha ido ni al tianguis, ni ha ido ni a la pulga, güey, que está aquí a la vuelta. No. Pero últimamente que he ido así a conciertos, Yeah. siempre me visualizo a todos nosotros en esta posición, ¿sabes? Yeah. Digo, últimamente cuando fuimos a ver a Iván Cornejo, I mean, he's an inspiration for me and for us especially. Yeah. Mi hermana me andaba diciendo, mira Fabián, tú y el grupo 415 en 5 años van a estar en esta posición como está. Primero Dios. Primero Dios. I see it. Y pues neta ha sido, pues es que somos un grupo que estamos persiguiendo la misma meta, ¿sabes? Sí, sí. Y Pero sí. Pero- Pero sí, también a pesar de eso es como, también es como todo, ¿sabes? Muchos soñamos y tenemos esa meta, pero también no solo, ¿me entiendes? No tenemos la mentalidad y lo pensamos, también pues lo hacemos, ¿sabes? También es como, siempre nos esforzamos y, ¿sabes? Vemos que tenemos que hacer igual mucho trabajo para lograr más de lo que hemos hecho hasta ahorita, que sentimos que es solo una pequeña parte de todo el camino que tenemos que recorrer y cosas que aprender todavía, pero siento que hasta el día de hoy, gracias a Dios, pues entre los 4 que hemos conectado bien, pues hemos podido avanzar bien poco Sí. a poco. ya. Definitely, this shit it doesn't happen overnight, and I think we're all very aware of that, and we're happy with that, and we enjoy the road to get to where we're trying to get, and even once we get to where we're trying to get, that there's more work to be done. Yeah, I mean, and I think this is the perfect example of when like the advice that our parents give that didn't really make sense. You know, a few years back, it was like, well, what the fuck? Like, why are you complaining? Like, why are you trying to lecture me? You know, but then when you're in a situation where, you know, you have objectives or you have, you know, goals and things that you want to reach and achieve, those pieces of, you know, gold, Yeah, you know, they make sense. You know, like in your case, in your guys' case, it doesn't matter how fast you get there, as long as you get there. Y la constancia nada más que nada es como no rajarse, también no, si sueltas una canción y no funciona, pues no pasa nada, a lo mejor la siguiente es la Sí. la que te da el avance, y una vez que esa canción te dé el avance, casi siempre empiezan a agarrar atención las que ya soltaste antes. Y No, la sí. gente empieza a valorar lo que en un inicio hiciste y la gente a lo mejor no le tomó importancia o ni siquiera la escuchó, pero ya empiezan a tomar relevancia y es cuando ya empiezan a tener tu pequeño fandom ahí. Sí, que te eso apoya. sí. Cuando empezó Chalino Sánchez, bro, everybody thought his voice was trash and nobody liked him. Peso but- Pluma, bro, Peso empezó Pluma igual igualito. también. Like, there's a lot of artists like that, and I feel like a lot of people too, like maybe they'll do a project here, a project there, and people will throw shade or it doesn't hit how they think it hits, and they just give up. But, Yeah. like, you can't do that. Like, it's like, okay, it didn't work. Let's try something else. Let's Yeah. do No, this. igual, bro, la neta, si pudiera, como sabes, responder así, como bien concretamente tu pregunta, así como qué me veo o qué nos vemos, o sea, personalmente, o siento que respondo por todos viendo aquí 5 o 10 años, pues, no sé, seguir haciendo música, la neta, ¿sabes? Seguir haciendo lo que nos gusta y pues, primeramente Dios, ¿sabes? Como ya podernos sustentar de estos, tanto a nosotros y el sueño de todos, ¿sabes? Y la meta de muchos, poder ayudar a nuestras familias, ¿sabes? Y creo que aunque Yeah. dado caso que no se llegara a llegar así a tomar una relevancia en 10 años, creo que seguiríamos, bueno, en lo personal yo seguiría en la música igual. Seguiríamos. Sí. Seguiría haciendo música. Porque se hace como por amor a la música, no tanto por el dinero. Y creo que cuando haces las cosas de esa manera es cuando menos esperas las cosas, es cuando más llega. Ya, sí, primeramente seguir así, haciendo esto juntos. Es como dicen, cuando amas lo que haces, ningún día trabajas. No se siente como trabajar igual, exacto. Porque this is our passion. Yeah. Esa es nuestra pasión. Yeah. Y pues a nosotros nos encanta hacer música, ¿sabes? Yeah. Y nos hace feliz. And it's always important to enjoy the process, ¿sabes? Definitely, yeah. You gotta enjoy the process. No te desanimes, ¿sabes? Porque son pasos y pasos. Exacto. Y Por eso también le echamos ganas, pues, para hacer la Sí. cosa chido también, ¿sabes? huevo. Como, Y por eso las tienen guardaditas. queremos llegar a algo. Por eso las tienen guardaditas, because it's like, you know, Ya, sí. because I mean, based off of what I've heard so far, based off of what I hear, you know, what I've heard that you guys have recorded, what I heard, you know, the exclusives that you guys dropped, en la casa de las primicias,
you guys, there's no question about it. It's just a matter of time. It's just a matter of time at this point, under the right representation, and if not, under your guys' own direction. Definitely. That's the beautiful thing. That's a beautiful thing. Now, when you guys were speeding, or not speeding, sorry, when you guys weren't speeding to Los Angeles and didn't get there in 2 hours, you guys were on your way to film a video. Yep. You guys filmed a video with Pecado Fino. Yep. Fine Sin, baby, right? With Pecado Fino. They're from Las Vegas. Yeah, they're from Las Vegas. How does a group from the Bay Area that, some can say doesn't necessarily have the representation, right, that to link with people from outside of the state, or others can say has the ability to connect based off of the talent, right? How does a group from the Bay Area link up with a group from out of state? How did that happen for you guys? Creo que fue por conexión de ahí del Kyle Podcast, ¿verdad? Simón. Kyle Podcast. Shout out Gabriela. She's really tapped in with Cutthroat and Pecado. And I honestly woke up one day and I was like going through my DMs, and then there was this new group chat and it was with these dudes named Pecado Fino, and I was like, what's going on? Like, Primero ya porque me llevo chido con Gabriela, y ya después así, después un día me había mandado un texto y me dijo, la neta, se gustaría jalarse como una collab con los compas de Pecado, y a nosotros, bien jalados, la neta, y ya pues empezamos a platicar y checamos rolillas, y pues ya pues conectamos acá con esa, la de Pendejo por Ti, pues quedó aquí, se hizo la cosa. No, it's a good song. It's a really good song. It's a really good song, and again, the creators in the Bay Area that are doing this for the right reasons, my respects, Definitely. my respects, 100%, because we need more people like us, I guess, right? Everybody that's in this room right now, everybody that's tapped in with this business, we gotta help cultivate, and with that particular relationship that you guys made with Pecado Fino, it brought another banger, right? And for those of you guys that haven't heard it, I'll go ahead and play a piece of that for you guys also. Pendejo por Ti. yes, sir. Yeah, Pendejo por Ti. Pendejo por Ti. Check it out, guys. El doble P. El doble P. El doble P. Check it out. Hoy descubrí que el amor que sentías por mí nunca se apagó. Solo creció, el destino nos acurrucó y nos volvimos a amar. Quiero pasar solo contigo una eternidad, yo te quiero amar. Hasta el final yo quiero estar, quiero tocar el cielo, contigo yo puedo volar. Como quisiera que vieras lo bella que eres a comparación de una estrella. Eres perfecta, mi reina, tus ojos, tu cara, tu pelo, me vuelvo un pendejo por ti. En mi vida tienes que existir, Porque siempre me haces sonreír. prometo nunca dejarte ir. Me vuelvo un pendejo por ti. Así suena Pecado Fino. Grupo 415. Yes, sir. Gracias, Chicago. That's another one of those. That's another one of those. It's another one of those. There's gonna be a lot more of those. Yeah, no, that's another one of those, man. That
I'm happy for you guys, man. I mean, you guys are doing your thing. I'm really happy for you guys. Honestly, like I said, it's only a matter of time before it blows up. But when it blows up, all I ask is that you guys don't forget about the little people, such as Se La Saben podcast. Yes, sir. You know what I mean? But is there more that's going to come with Pecado Fino in the future? Possibly. Possibly, definitely. They're super good homies. When we were staying at the house with them, we became really tight friends. They're all super dope people. Yeah. Buena onda. So shout out to y'all. Sí, ya está casi lista esa canción. Ya tenemos una planeada con ellos. Oh, está bien. Está bien. So, all of these things that you guys are working on, everything that you guys got going on, presentaciones. What's up with that? Talk to the public, man. Presentaciones así públicas o privadas? Yeah, like, you know, are you guys at any point in time going to be opening up the book, you know, to start getting some gigs, you know, here and there? Sure. We're for sure gonna get down. Still not sure when, but we're for sure down to do privadas, tocadas, and everything. We're for sure gonna get down. That's yeah. I at first I wasn't like too big of a fan on that idea. Why is that? So not to knock any of the other groups like doing their thing, working really hard, but when I left the first group that I was in. And joined them, I liked that a lot of the time was being focused on creating our own content, you know, like, and covers are cool, tocadas are cool and stuff like that. But one, it's a lot of time and it's a lot of money. And we already don't have that much time that we get to spend together, and we don't have the most money. So when we do get that time and money, I really think that investing it back into our content and our music would serve us the benefit. Now, in the case of doing opening shows, doing little gigs here and there. Like we played at Chabot College for the incoming freshmen. That's a project that I took on, aside from money and all that stuff, I took on because there are a bunch of kids, maybe artists, maybe not artists, but it's like something for the community. So I was like, that's super dope. Like, de hecho, viene otro evento donde Simón, con and we're definitely gonna, we were invited to go back ¿Tiene again. entrada libre ese o es solamente privado para estudiantes? Creo que es para estudiantes. Yeah, creo que es para estudiantes que van a entrar a la escuela. Así que ya saben, inscríbanse antes. That's one of the... Gente de high schools que se van a graduar, vayan al Chabot College, San Lorenzo, área de San Leandro, jálense. Nos vamos a presentar ya el 1 de diciembre. Vamos a tocar de 1 a 2. Al rato llega y dice... Oh, sí, esa es la fecha. Ya está confirmado, cabrón. Confirmadísimo. Confirmado, 100% confirmado. No, that's awesome. Grupo 415 is for the people. Definitely. Grupo 415 is for the community. Grupo 415 is for each other. This is a collective that's doing everything that they can for themselves and for you guys. Obviously, stay tuned to everything that they got going on. To us, we have you here. You know, to us, that's everything. And I'm sure that the rest of the public, everybody else will feel that way when you guys grace stages and stuff like that. Because honestly, you guys are a group that have made a lot of noise behind the scenes. You know, you guys are a group that definitely deserves all the recognition. And you know, I couldn't be more excited for everything that you guys have coming up in the future. Appreciate that. Appreciate it. With that being said, is there anything that you guys want to talk about, that you guys want to bring up that I haven't touched in closing? Anything that you feel is important for the people to know? This is your time. Camera is on you. No, pues nada más, decirle a toda nuestra gente que nos ve, pues decirles que muchas gracias por todo su apoyo que nos han estado brindando, toda la gente que nos ha apoyado, también la gente que han sido parte de los proyectos que hemos hecho, y pues gracias a Dios pues hemos podido trabajar juntos y hemos podido concretar buenos proyectos y buenas cosas juntos, videos y trabajos. Entonces más que nada agradecerles a todos por su apoyo, y pues que esperen también muchas cosas nuevas este año primeramente, y un álbum, eso por seguro ténganlo, y van a ver como una nueva faceta de Grupo 415 en el buen aspecto, obviamente. Yeah. Sí, we're thankful for el apoyo que tenemos ahorita, y más porque viniendo pues de un grupo de la Bahía, de San Francisco, California. Yeah. It's hard to get our name out there, you know.
Y pues mi meta siempre ha sido, I don't know, a ver, Ser trailero, dijiste. ser trailero, Así dice que ese es su sueño, ser trailero. Que si no jala la música, ya sabe para dónde va. Si no jala para la música, voy a ser un trailero. En 2040. Nada, pero igualmente, como dijo acá mi compa 415 Hell, muchas gracias a la gente que nos apoya. Yo sé que no somos muchos, pero sinceros. No más vale pocos, pero sinceros. Y con esa poquita gente vamos a seguir trabajando por ustedes. Vamos a seguir tratando de traer más música de calidad. Y pues ya próximamente hay el álbum, como dijo ahí el compita. Definitely, yeah. And like for me, like I'm not even Mexican, I'm not Latino, you know, and like when I first started like playing guitar and then getting into regional, like I never would have thought like I'd be in the position where I am today. So I'm very thankful for everybody out there who's like had my back, you know, and for anybody else out there who is maybe scared to get in the field or you're not Latino or whatever, like if I could do it, you could do it. Like I never thought I would see the day where like I would be a part of a project that's like getting 400,000 views. Like it's not no 10 million, but it means a lot to us, and we'll definitely be dropping some more here soon. Show. That's what's up. Y sigue el movimiento plebada. Chai. That's what I like, bro. That's what I like. And speaking on behalf of, if I'm even qualified, if I even have the credentials to be able to speak on behalf of the Hispanic community, the Mexican community, I want to say thank you for adopting our culture, our music, our sound. I can see that you have a love and an affinity towards it, and obviously, it's reciprocated. So just because you don't grow up Mexican or Hispanic doesn't mean that you can't dive into it. If you have a love for it, go for it. And I think that you're living proof. You're a testament to that. Appreciate that. So we have that love for you for sure. Appreciate that. Duele, that's the song. That's the song. Personally, that's my favorite song that you guys got, and it would mean a lot to us at Ya Se La Saben, and I'm sure it would mean a lot to the public to see you guys play that, because that's the song right there. Let's get it. That's the song. We got you guys. Ya Se La Saben. Here we go. Duele. La que estaban pidiendo. La de recuerdo cuando me escribías antes de ir a dormir, baby. Recuerdo cuando me escribías antes de ir a dormir, cuando por las noches me decías que te hacía feliz, y ahora ya ni sé qué es lo que ha sido de ti. Te extraño demasiado, los días se me van lento. Desde que ya no te veo perdí un sentimiento. Eras mi motivo para estar siempre contento. Cuando platicábamos me perdía en tu mirada. Nunca basta una palabra cuando decía que te amaba. Me duele. Siempre confiaba en ti, te conté mis secretos. Hasta mis mayores miedos no se ha vuelto cierto. Hoy nada siento. Duele más saber que ya no me quieres como te quisiera ver. No sé cómo te fallé si todo te entregué. Solo en ti nada más pensé. Quise amarte, quise cuidarte. Me dolió mucho enamorarme. Y sé que me extrañas, baby. Nosotros somos Grupo 415, viejones. That's right.
La canción Duele. Bueno, la canción no duele, pero era la canción Duele, right? Right? La canción era la canción Duele. For everybody that doesn't know, now you know. Ya se la saben podcast, the house of everything that I mentioned earlier. I don't have to remind you guys. You guys already know. Like I said before, I truly do feel I truly do feel this way, and I'm gonna stand on it. The best podcast in the Bay Area, period. When it comes to Regional Mexicano, we're doing everything that we can to bring you guys a little bit closer to some of your favorite artists. Today was no exception, like I mentioned multiple times before. Grupo 415 came, blessed us with some exclusive, blessed us with a little bit of about who they are, what they do, what they got coming up. So there's a lot to be excited for. In closing, guys, I just want to say thank you. Thank you for having us. Thank you, guys. Thank you. Appreciate it. Gracias. I just want to say thank you, guys, because, I mean, it's not easy, obviously, to get everybody collectively together. I know that people have, different things coming up, especially on a Sunday. It's family day. So it means a lot to us, and I'm sure it means a lot to the fans for you guys to bless us with some time, because I know time is valuable. It's one of those things where no matter how much money you got, time is something that you can't buy. So appreciate you guys for spending some time with us, dropping those exclusives, sharing a little bit about your story, and getting us excited, because we're excited. Yes, sir. Getting us excited for everything you guys got coming up. So Ya Se La Saben podcast with Grupo 415. In closing, what do you guys want to let them know? Thank you for supporting us, and thank you for inviting us, and we appreciate all the support and love. Appreciate it, y'all. Hell yeah. Y puro Grupo 415, viejones. Arriba San Francisco y la Bahía, plebe de todo California, y viva México y toda la raza. Así nomás, viejo. Chao. Así nomás. And I said it in other podcasts before, but Mexico, top 25 in Mexico for podcast en lo regional mexicano, las entrevistas. Thank you guys so much, Mexico. Without you guys, we couldn't do it. And in Spanish, sin ustedes, mi México lindo y querido, este show no funciona. Ustedes son la parte más importante, la parte más vital de este rollo, de este ruedo que estamos forjando aquí poco a poco. But you already know, Ya Se La Saben podcast, Grupo 415. You can follow them at El compa Ramírez, 415 Health. Su compa 415 Health. Pales 415. Y Alex G 415. Yes, sir. y el grupo. 415. You see it, and you can follow us at Ya Se La Saben podcast. But this was another episode. You just listened to it, you just saw it, and what else can I say? The best in the Bay. This podcast was sponsored by Lavish Lifestyle Barbershop. Lavish Lifestyle Barbershop, get you right for the weekend, get you right for a night out, get you right for whatever occasion. Lavish Lifestyle Barbershop, the barbershop for me, the barbershop for the Bay. But that's who sponsored this episode. I am _Proto on all major social media outlets at Ya Se La Saben podcast. That's all I got for you guys. Grupo 415, you've just been blessed. Peace. Damn, we ran out of drinks. So I guess that's the end of this episode.